Padre, en esta mañana, una vez más, nos encomendamos en tus manos y te alabamos, te bendecimos por tu fidelidad, por tu amor, por el cuidado tan especial que has tenido con cada uno de nosotros durante todo este año. Gracias, Señor, porque cada día son nuevas tus misericordias. Y queremos, oh Señor, encomendar en tus manos el estudio de tu palabra. Habla, Señor, a nuestras vidas. Habla a nuestros corazones. Que podamos estar atentos y que podamos recibir tu palabra con alegría y con un corazón dispuesto para ponerla por obra, para practicarla, Señor. Estamos pues, Señor, en tus manos, en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor, de nuestro maravilloso Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, amada iglesia, amados hermanos, en el día de hoy vamos a continuar el estudio del libro de Nehemías. Y hoy nos corresponde el capítulo 5. Yo venía orándole al Señor, pensando qué tema dar el último domingo. Y bueno, siempre tengo en cuenta que la palabra de Dios siempre nos va a hablar, siempre va a ser efectiva y siempre va a tener un mensaje puntual para nosotros. La verdad, hermanos, es que en una fecha como estas, casi todo el mundo se está haciendo buenos propósitos para el siguiente año. ¿Sucede o no? Sí. Todo el mundo, no, el próximo año me voy a empezar a leer la Biblia en un mes. Voy a orar más, me voy a levantar desde las 3 a orar, y todo el mundo se llena de buenos propósitos, a rebajar todo lo que engordó en diciembre. Pero le tengo una noticia: si no ha podido rebajar en toda su vida, menos lo va a lograr en un mes. Es una voz de aliento que le doy. Bueno, hoy vamos a estudiar capítulo 5 del libro de Nehemías. Antes de leerlo, quiero, a manera de ilustración, explicar un poquito algo. Bueno, vivimos en una época de mucho avance científico y tecnológico, casi que en todas las ramas que existen. Usted y yo podemos ver demasiada tecnología en el campo de la medicina, en el campo de la agricultura, en el campo de la tecnología y la informática, en el campo de la robótica. ¿Qué tal? Ahora ya con esa robot Sofía y otras que por ahí han creado. En el campo de las ciencias naturales, la exploración de los mares y del mundo, ¿cierto? Se ve una tecnología impresionante por donde usted y yo nos queramos averiguar. Pero también es cierto que la tecnología ha avanzado muchísimo, y la ciencia, en el campo de la construcción, ¿cierto? Todas las construcciones, los edificios, todo lo que el hombre hace, todos estos megaproyectos que se parecen mucho a una frase por ahí que he escuchado en una canción que no sé ni de quién trata ni quién la canta, pero que dice más o menos: el que tenga la casa más alta, ¿qué? Será el ganador. Algo así he escuchado yo por ahí. Y es como que si todo mundo y cada país estuviese compitiendo para demostrar quién puede hacer la mega construcción más grande, ya sea en un aeropuerto, en un puente, en algún edificio o en cualquier otra mega construcción. Por ahí escuché de un megaproyecto que tiene Japón. Lo titularon Ciudades Pirámide. No sé si algunos de ustedes lo han visto, pero eso lo han publicado. Y como su nombre lo indica, son rascacielos en forma piramidal. Son tan grandes, pero tan grandes estas megaconstrucciones, que dicen que una persona puede nacer dentro de esa construcción, puede crecer, casarse y hasta ahí mismo lo sepultan también, de lo inmensas que, ¿cierto?, los proyectos que tienen. Dicen que es un lugar que no tiene la gente la necesidad de salir de ahí,
al mundo exterior, pues sus arquitectos dicen que ahí la gente puede encontrar de todo. Ahora, voy a darle un giro a esto. Frente a una construcción, por grande o pequeña que sea, siempre existen riesgos externos e internos que pueden afectar leve o severamente su estructura. ¿Cuántos aquí trabajan con la construcción? Alcen la mano. Hay varios hermanos. ¿Y cuántos acá han llegado así sea a revolver mezcla? Bueno, hasta las hermanas. Vea, tremendas. No necesitamos ser muy estudiados, ser ingenieros para saber que cualquier construcción, grande o pequeña, tiene sus riesgos. Por ejemplo, voy a mencionar algunos riesgos externos. La seguridad del lugar donde se va a construir. Cuando un ingeniero va a construir una gran edificación, él tiene que mirar muy bien la condición geológica, es decir, el terreno como tal. Tienen que medir el nivel del agua. Imagínense ustedes un edificio sobre un lago. Ya ha sucedido, ¿cierto? Y luego se desploma. Condiciones climáticas inesperadas. Una gran construcción y una tormenta, un huracán. La topografía. Si es una montaña, hay peligro de deslizamiento. Si es un valle, peligro de inundaciones. Y bueno, hay muchos factores. Hay factores, por ahí leía, de seguridad. La corrupción, los asaltos, el vandalismo, el robo, la ilegalidad de terrenos. Todo eso puede afectar externamente una construcción. Hay problemas de fuerza mayor, como por ejemplo cambios en el mercado, la inestabilidad económica y política, clima cambiante y huelgas laborales. Y me llamó la atención que el que redactó esto, porque yo lo estuve investigando, colocó una frase ahí que me llamó la atención: actos de Dios. Parece que es cristiano el que hizo esto. Y yo pienso que un acto de Dios puede ser un huracán, un terremoto, que puede afectar demasiado una construcción. Pero ¿saben algo? También en una construcción existen factores internos que pueden afectar tremendamente una edificación. Por ejemplo, un trabajo defectuoso, negligencia y actos maliciosos, conflictos laborales y materiales inadecuados. Bueno, hay muchos más. Con esto en mente, quiero que apliquemos esto a lo que venimos estudiando del libro de Nehemías. ¿Se acuerdan la clase pasada, la que tuvieron conmigo, acerca de Nehemías? Nehemías tuvo conflictos al construir el muro, al realizar la obra de Dios, externos. Eso lo vimos la clase pasada. ¿Quién de ustedes recuerda alguno de esos conflictos externos o cómo eran los enemigos? Opositores. Claro. Tuvieron que establecer vigilancia en la unidad. Excelente, muy bien. Qué bueno que pusieron harto cuidado. Estudiamos acerca de estos conflictos externos que Nehemías entonces enfrentó al construir los muros de Jerusalén: persecución, burlas, menosprecio y hasta amenaza de muerte. Muchos ataques externos tratando de detener la construcción de ese muro. Usted y yo debemos de tener en cuenta siempre, hermanos, esto no se nos olvide, siempre que usted y yo nos disponemos a realizar la obra de Dios, siempre vamos a tener oposición, siempre. La Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente para el Señor padecerá persecución, promesa de Dios. Usted anhela servirle al Señor, amén, pero tenga en cuenta que va a tener problemas. Ahora, esto no lo digo para desanimarlo, todo lo contrario, es para que usted y yo nos preparemos realmente y tengamos una expectativa correcta de las cosas.
Con razón, uno de los nombres de nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Éxodo 15, del 3 al 7, dice que nuestro Dios es varón de guerra. Y cuando usted y yo tenemos oposición, nos debemos escudar en Él. Él pelea por nosotros. Qué lindo cuando uno ve la mano de Dios obrando y actuando a nuestro favor. Hoy vamos a estudiar los conflictos internos. Los internos. Uno de afuera, de los conflictos externos, espera cualquier cosa. Los ataques externos nos desafían, nos retan, y cuando usted y yo los sabemos enfrentar, nos pueden fortalecer en el Señor. Pero los ataques de adentro, los internos, nos pueden llevar a la depresión. Es muy difícil enfrentar problemas dentro de la misma iglesia. Eso es muy duro, eso es muy difícil. Y antes de leer Nehemías 5, quiero leerles dos textos, porque el Señor Jesucristo enfrentó ataques dentro del grupo que Él tenía. ¿Se acuerdan? De los 12 discípulos. Miren ustedes, o miremos todos, Salmo 41. Hoy nos vamos a pasear bastante por la Biblia, así que no haga y no hacele estiramiento a esos dedos, masajes, porque nos vamos a pasear bastante por muchos textos de la palabra de Dios. Salmos 41, versículo 9, dice la Biblia, es un texto profético acerca del Señor Jesús con sus discípulos. Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ataque interno. 55, Salmo 55, 12 al 14. Salmo 55, 12 al 14. Dice la palabra de Dios, pongámoslo acá, no se me vaya a regar. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Hermanos, un ataque externo es duro, pero un ataque interno es peor, es más difícil. Esto le pasó al Señor Jesús. Ustedes se pueden imaginar, Señor Jesucristo, 12 discípulos a los cuales les hizo bienes, lo escucharon predicar, lo vieron, lo observaron hacer milagros, y de un momento a otro uno de ellos traicionarlo, venderlo para entregarlo en manos de enemigos. ¿Qué dice el texto? Dice que no me afrentó un enemigo. Como les decía ahora, uno de un enemigo espera lo que sea, ¿cierto? Pero de un amigo o de una persona que está cercana, uno nunca se alcanza a imaginar que una persona con la que uno comparte pueda llegar a traicionarlo. Qué difícil, ¿cierto? Vamos a leer Nehemías 5 y vamos a tener muy presente todo el contexto de este capítulo. Son solamente 19 versículos y vamos a leerlos rápidamente, pero con mucha atención. Entonces hubo gran clamor del pueblo y sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para vivir y comer. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité
y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios. No andaréis en el temor de nuestro Dios para ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernantes que antes fueron de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban en mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en gran abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Y mire la oración con la que finaliza: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Bueno, aquí tenemos la escena. Imaginémonos nada más y nada menos una ciudad en ruinas, personas siendo tributarias de otra nación que de una u otra manera los habían secuestrado, y la gente solo medio sobrevivía. Enseguida tenían la ardua tarea de reconstruir el muro, y para acabar de alinear, los propios judíos, algunos estudiosos dicen que probablemente eran algunos judíos que habían regresado con Zorobabel, ¿cierto? Antes, y con Esdras, que habían llegado en ese primer grupo a Israel. Y hermanos, estas personas probablemente vieron la oportunidad de enriquecerse. Dijeron: no, esto está muy bueno aquí. Listo, estamos acá de primero, nos apoderamos de algunas situaciones y tenemos gente para que nos paguen intereses. Los oprimían, les exigían intereses desmedidos y hasta se estaban llevando como esclavos a sus propios hijos. En los primeros 4 versículos que leímos del capítulo 5 de Nehemías aparecen 3 quejas. La primera queja, versículo 2, ahí habla de que numerosas familias, que las familias eran muy numerosas y por consiguiente no tenían alimento suficiente. La segunda queja: habían empeñado todas sus propiedades, tierras, viñas, casas, y aparte de eso tenían deuda con el rey. Y la tercera queja, una de las peores, era que estaban ya tan endeudados que habían vendido a sus hijos como esclavos.
¿Se imaginan ustedes esta triste condición? ¡Qué terrible! Recordemos que en aquel entonces era permitido vender esclavos. Eso era algo permitido. Ahora, Nehemías se enoja con justa razón y confronta a toda esta gente, a este grupo de gente aprovechada, y los hace reflexionar sobre temas como la generosidad y la compasión. Y algo muy importante, él se muestra como ejemplo vivo y hasta hace un contraste con los anteriores gobernantes que oprimían y explotaban al pueblo. Ustedes han pasado la diapositiva. Qué pena que se me pasó ahí la otra diapositiva. Los ataques internos. Vamos a descubrir, amados hermanos, en este capítulo 3, cosas que tienen que ver con los conflictos internos, con ataques de adentro mismo. Pero también vamos a ver la solución a través de lo que la palabra de Dios nos plantea. Vamos a ver un primer punto, y ese primer punto lo he querido llamar implosión. ¿Quién de ustedes sabe qué es una implosión? Una implosión es la acción de romperse, derrumbarse, caerse o estallarse hacia adentro, hacia alguna estructura. O cuando un objeto colapsa sobre sí mismo por efecto de una presión que sobrecarga su estructura. Es precisamente lo que vamos a mirar en este capítulo, una implosión. Ya el problema no lo tenía Nehemías con Sanballat, con Tobías, con Gesem y con los árabes, que eran ataques externos. Ya Nehemías tenía un problema adentro. Tremendo, ¿cierto? No sé si ustedes escucharon noticias en estos días, pero hubo algo que aconteció en Israel. Israel, aparte de todos los enemigos que tiene, porque está rodeado de puros enemigos y que todos se lo quieren devorar, ¿saben qué pasó hace poco en Israel? ¿Saben? Ay, hermanos, ayúdenme mejor que... No, mentira, ¿saben qué pasó en Israel? Hubo un problema interno. Había una guerra civil. Allá mismo, imagínense, todos los problemas que tenían por fuera, y a eso se le sumaba un problema interno. Y por eso están proponiendo hacer ¿qué? 2 estados. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero eso es bíblico. Eso es una profecía bíblica. Eso pasó, eso lo menciona Ezequiel, cuando el Señor le dijo a Ezequiel que tomara 2 palos. Ustedes lo van a encontrar allá en el libro del profeta Ezequiel. Ahí está profetizado, hablando de esos 2 lugares. ¿Y saben algo, hermanos? Imagínense en una nación como Israel, con todos esos problemas que no saben ni a quién responderle, y para acabar de ajustar, problemas adentro. Impresionante, tremendo. El problema estaba ya dentro del mismo pueblo, dentro del pueblo que se suponía que estaba trabajando unido. ¿Qué dice la Biblia? Una casa dividida contra sí misma no permanece. Ahora, ¿cuál era el punto de implosión? ¿Qué era lo que estaba causando ese problema ahí en el libro de Nehemías, en ese capítulo 5? ¿A raíz de qué hubo ese problema? Exacto, y del dinero. Digamos que el factor aquí fue el dinero, el deseo de aprovecharse de las necesidades de los demás, de exprimir a su hermano, de adquirir ganancias deshonestas. Es curioso que la iglesia primitiva también tuvo que lidiar, y muy probablemente su primer conflicto fue con dinero, Ananías y Zafira. Allá también tuvieron una implosión. La iglesia primitiva tuvo una implosión también, con Ananías y Zafira. Hermanos, ¿cuántas implosiones han sucedido en congregaciones por el tema del dinero? Hermanos y familias que no se vuelven ni a determinar para nada por el resto de su vida terrenal.
Todo por cosas que perecen, por cosas que se acaban y que se van a quedar aquí cuando usted y yo no partamos de este mundo. Agarrados por un lote, agarrados por un terreno, agarrados por una ofrenda, agarrados por un donativo, agarrados por una propiedad, etcétera. Por ahí se cuenta una historia, mi esposa me la compartió, está en un devocional de nuestro pan diario, y eso fue de este mes, hace como 8 días. Una iglesia realizó un ágape y cada uno llevaba algo de alimento. Decoraron el lugar, unas mesas bonitas, manteles, sillas, decoraron una belleza para pasar un lindo tiempo en armonía. Cuando estaba finalizando el ágape, esto es una historia real, sobró una pata de pollo. Y usted sabe que en la iglesia, toda iglesia que se respete, tiene hermanos comelones. No voy a decir quién, pero voy a mirar algunos. Y les digo, hermanos, que 2 hermanos querían la presita de pollo, la patica. Pues ¿cómo les parece que hubo un agarrón tan tremendo por esa pata de pollo que la iglesia se dividió? Imaginen ustedes una iglesia de dividirse por una pata de pollo. Eso es increíble. Gracias a Dios, con el tiempo, los hermanos se reconciliaron, pidieron perdón al Señor, pero ahí quedó la historia. Una iglesia dividida por una pata de pollo. Pero hermanos, sí, que hubiera sido por la lechona, la que nos comimos hace 15 días, tan rica, deliciosa. Hermanos, ¿cuántas grietas pueden estar afectando la comunidad cristiana? Qué lindo el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 33, expresó lo siguiente. Miren lo que dijo Pablo en Hechos 20, 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Pablo no tenía problema con eso. Lamentablemente en algunos lugares sucede eso. Yo he escuchado de congregaciones que se han dividido por un terreno, por el local, por una congregación, por dinero, o han surgido muchas implosiones a raíz de situaciones así. ¡Qué tristeza! ¡Qué vergüenza! Pero ¿saben algo? El tema del dinero no es lo único que causa una implosión en una iglesia. ¿Qué otras situaciones afectan tremendo a una iglesia y la pueden dividir o acabar? Aquí han mencionado varias, pero Alejito mencionó una en la que quiero detenerme un poquito. El chisme. ¿Qué dice la Biblia del chismoso? Aparta al amigo, a los mejores amigos. Hermanos, ¿cómo es posible que si yo me entero de alguna situación de un hermano, yo no soy capaz de acercarme con amor y decírselo a él mismo? ¿Qué le interesa a otro? No vale la pena. Los chismes, Levítico 19, 16, miren este texto, estaba dentro de la ley registrado, Levítico 19, 16, y lo dice de una manera fuerte. No andarás chismeando entre tu pueblo. Y mire, aquí se compara el chisme. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. La Biblia pone en el mismo nivel el chisme contra atentar contra la vida de un hermano. Básicamente exponerlo a la muerte. ¿Ha sucedido o no? ¿Cuánta gente por un chisme no lo han asesinado? No lo han matado, no lo han acribillado. Próxima vez que alguien venga a decirle a usted un chisme, haga lo que hacía un pastor, que me gustó mucho. Cuando a ese pastor se le acercaba a alguien a decirle, hermano, vea, tengo una cosa para decirle, él se sentaba, tomaba un lápiz, una hoja y empezaba a apuntar. Cuénteme pues, hágale.
Ah, eso también, listo. Lo otro, listo. Y cuando él terminaba, le decía, ¿me firma esta hoja? ¿Cómo así? Sí, para ir a llevársela a la persona de la que usted vino y me habló de él. Tremendo. Hoy en día con los recursos que hay, le recomiendo grábelo con el celular. Es mejor. Es lo que se puede hacer. Hermanos, iglesias agrietadas de arriba abajo, columnas destruidas por murmuraciones, por chismes, por calumnias, que luego desenfrenan o forman peleas, malos entendidos y contiendas. Santiago 3:16. Les dije que nos íbamos a pasear por la Biblia. Santiago capítulo 3, versículo 16. Mire este texto fuerte de la palabra de Dios, pero muy diciente. Dice la Biblia, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Yo he visitado lugares, hermanos, donde usted entra y se siente la pesadez. ¿Les ha pasado? Claro. Y usted va a mirar, este no le habla a aquel, a que no le habla al otro, esos dos no le hablan al otro. ¿Qué problema? A mí me encantó mucho algo que la hermanita Elizabeth expresó el día de Acción de Gracias. Me impactó mucho. Ella hablaba acerca de algo que había visto acá en la iglesia. Y en el tiempo que nuestra hermana lleva acá con nosotros, ella expresaba a manera de testimonio que no había visto, gracias al Señor primeramente, ni una sola pelea aquí. Y es la verdad. Gracias a Dios. Eso está erradicado. Pero nos tenemos que cuidar. Porque el diablo es puerco y nosotros somos muy frágiles. Y podemos prestar el oído a este tipo de cosas. Cualquier situación pecaminosa que atente contra la unidad de la iglesia, cortémosla y desechémosla. Efesios 4:3, por favor, en la Nueva Traducción Viviente. Me encantó esta versión. Mire cómo dice Efesios 4:3 en la Nueva Traducción Viviente. Lo leo acá, yo aquí lo tengo escrito. Sean siempre humildes. 2 y 3. 2 y 3. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse en el espíritu y enlazados mediante la paz. ¡Qué belleza! A esto nos manda el Señor, a tener paciencia, a tolerarnos y amarnos, a mantener la unidad. Esto de estar cincelando paredes y dando martillazos, tratando de hacer una implosión, no más, ¿cierto? Si de pronto lo tenemos. Debe existir el amor y la armonía dentro de la iglesia para que todo funcione. Yo creo, hermanos, que uno de los secretos de la iglesia acá local es esa. Y dándole toda la gloria a Dios. No acá sacando pecho que por nosotros, no, es el Señor el que viene obrando. Pero ¿por qué el Señor viene añadiendo más gente? ¿Por qué, gracias a Dios, el que viene se amaña? ¿Por qué? Porque ven en nosotros ferviente amor. Y un amor no fingido. ¿Saben algo? A veces es fácil saber cuando alguien finge amor. ¿Cierto? Hasta en el rostro se le ve. Pero cuando hay un amor sincero, nacido de corazón, eso florece. Eso se ve. Y para que una congregación siga creciendo, siga avanzando, debe existir el amor y la armonía. Va a funcionar solo de esa manera. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos al segundo punto, porque ese reloj va rapidísimo. Y más de uno quiere irse a comer el almuercito. Aunque si ustedes quieren, nos vamos hasta las 2 y nos damos el feliz año. Ustedes me dirán. Sí, bueno. Vamos al segundo punto y lo he querido llamar indignación. Indignación. Y tenemos como base, bueno, sí, aquí dice Alejito que si hacemos una cenita que no vaya a haber patas de pollo.
Nehemías 5, versículos 6 al 9. Vamos a leerlo. Nehemías 5, 6 al 9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno de vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Indignación. Indignación. La Biblia nos dice: airaos, pero no pequéis. Hay un hilo muy delgado, muy delgadito, entre usted enojarse o yo, entre nosotros airarnos y no pecar. Pero podemos ver en la Biblia muchos ejemplos de varios hombres, incluyendo al Señor, que se enojaron y no pecaron. Y uno puede preguntarse: bueno, ¿y cómo hace una persona para no airarse y no pecar? Les voy a dar la clave. Airarse por las razones correctas, por la gloria de Dios, por su nombre. Por eso usted y yo nos debemos de pellizcar un poquito. Si vemos que en la congregación hay cosas que no se están haciendo bien, que ya están incurriendo, por ejemplo, en la blasfemia o en el menosprecio al Señor, eso nos debe indignar y eso nos debe de sacudir. Y vamos a ver algunos ejemplos que podemos ver en la palabra de Dios. Antes de ver estos ejemplos, quiero decirles que cuando hay conflictos internos, cuando hay conflictos dentro, ya sea de la familia o dentro de una congregación, un error que cometemos, que no se debe cometer: ignorarlos o pasarlos por alto. Jamás hagamos eso. Cuando surge un problema, vamos a atacar ese problema y vamos a darle solución a ese conflicto. Pero si surge un problemita y nos descuidamos, le dejamos coger ventaja, así sea pequeño, puede llegar a destruir todo. ¿Usted qué haría si usted llega a su casa ahora, se sienta en la salita o en el comedor y ve caer una gotera? Usted llega y usted se ve tan relajante. Ve, EPM me está colocando los servicios de otra manera. ¿Usted qué haría con una goterita que vea caer en la mitad de su sala o de su alcoba? ¿Usted qué haría? Nos ponemos las pilas, ¿sí o no? Usted y yo no decimos: no, pues eso qué va, hasta ahí mismo me baño. ¿Qué vamos a hacer? Pues a ponerle cuidado, porque usted y yo no podemos entonces pasar por alto cualquier problema que pueda surgir. Hay que atacarlo con sabiduría, con madurez. Y es entonces aceptable a los ojos del Señor cuando nos enojamos por los motivos correctos. En este caso específico, el de Nehemías, por los planes y los propósitos de Dios. No nos dé temor poner problema por temas justos. Y vamos a ver algunos ejemplos rápidamente. Éxodo 32, lo voy a mencionar porque no tengo acá el versículo específico. Éxodo 32, Moisés baja del monte, venía de estar 40 días en la presencia de Dios, imagínense, venía conectado, su rostro irradiaba luz, dice la Biblia, que hasta le tenían que poner un velo, y bajaba con las 2 piedras de la ley. Y el hombre va bajando. Cuando llega al campamento, ¿qué encontró? Una parranda que ni en el parque los deseos la hacen. Estaba eso ahí aprendido. Idolatría. Y ustedes saben que cuando hay esos desenfrenos, desenlazan más situaciones. Adulterios, fornicaciones, eso era una inmundicia total.
Y pues algo que le causa mucho dolor al Señor, la idolatría. Y sale Aarón con una mentira. No, pues el pueblo dio ahí sus joyas y eso lo echamos al fuego y salió un becerro. Esa no se la cree ni él. Pero ¿saben qué, hermanos? Moisés se enojó. ¿Qué hizo? Las quebró. ¿Dios lo condenó por eso? Hasta el Señor le dijo, ahora vas a hacer otras tablitas, ¿cierto? Y yo le voy a volver a escribir los mandamientos. Pero fue un enojo con un enfoque correcto. Claro, él vio toda una nación que debería estar orando, deberían estar cantando y deberían de haberse gozado cuando vieron a Moisés. No, estaban allá emparrandados, bailando quién sabe qué y desenfrenados. Otra historia es la de Jehú. Jehú era un vidente y exhortó fuertemente a Josafat, un rey de Judá. Era un buen rey, Josafat fue un buen rey, muy bueno, pero cometió un grave error. Se enlazó con Acab, el peor rey que ha creado Israel, lo peor. Y la esposa, ni hablar. Eran horribles, un matrimonio terrible. ¿Y qué sucedió? Este lo quiero leer, Segunda de Crónicas 19:2. Aquí lo tenemos, listo. Creo que es en la segunda parte. Mire por qué se enojó Jehú. Mire lo que le dijo al rey, arriesgando a que al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. ¿Quién se enojó primero? El Señor. Pero el Señor envió a su representante, a Jehú, y exhortó fuertemente a Josafat. Imagínense, hermanos, tremendo. En muchas ocasiones nos tenemos que poner serios y usted y yo siempre nos debemos de poner de parte del Señor. Piensen lo que piensen, digan lo que digan, de parte del Señor. Número 25. Vamos a este último ejemplo en el Antiguo Testamento. Aquí aparece la historia de Israel mezclándose con los moabitas. Se mezclaron. No solamente adulterando, sino que iban en pos de Baal, peor. ¿Qué será peor? El mismo nombre lo dice. Fornicación, adulterios, idolatría. Y el Señor le da una orden a Moisés. Y les digo una cosa, era una orden severa. Ustedes la pueden leer allá en su casa, es un capítulo larguito. Y el Señor le dio la orden a Moisés de colgar en una horca a todos los príncipes de Israel. Fuertísimo. Y estaba Moisés dando la orden de exterminar a toda esa gente. Cuando menos se pensó, miren lo que sucedió. Estaba Moisés dolido, la Biblia dice, y ustedes lo pueden leer en su casa, que el pueblo estaba llorando porque algunos se arrepintieron, algunos se volvieron al Señor. Y estaba ahí Moisés recibiendo la orden por el pecado que había. Cuando menos se pensó, pasó un israelita con una madianita de la mano, silbando y cantando una de esas canciones de La Voz Colombia. Y se metieron a una tienda. Ya sabemos a qué. Allá se metieron. Y saben ustedes qué hizo Finés, el hijo de Eleazar. Él tenía celo por las cosas de Dios. Tomó una lanza, allá se metió a esa carpa y allá los enclavó a los dos. Y uno dice, alguien pudiera decir, uy, es asesino. ¿Saben algo? Vivo celo por las cosas de Dios. Se indignaron por el pecado, por la maldad, por la desobediencia, por ir en contra de los mandatos que ya Dios había establecido en su palabra. En el Nuevo Testamento, no vamos a alargar mucho, Gálatas 2, Pablo exhorta fuertemente a Pedro. Y allá en el capítulo 2 de Gálatas,
hay unas frases para resaltar, porque son frases fuertes. Gálatas capítulo 2, ya creo que alguna vez lo habíamos leído acá, y miren lo que dice, por ejemplo, el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Y saben algo, hermanos? Pedro llevaba más años que Pablo. ¿Y qué? Pedro actuó incorrectamente. Pedro actuaba hipócritamente. Cuando estaba con los judíos actuaba de una manera, con los gentiles se camuflaba de otra. Y Pablo llega y analiza eso y dice, no, pero ¿este qué? Y dice que lo resistió cara a cara. Es más, como fue una situación pública, mire lo que dice el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Uy, qué pena, hermanos. Qué pena. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí lo reprendió. Cuando se leía la carta a los filipenses, habían dos hermanitas como que no trataban, como que no se querían, Evodia y Síntique. Recordemos que estas cartas las leían. Y usted se imagina ya al hermano leyendo la carta y viene en orden y hablando de la unidad, hablando del gozo, tan. Y, hermanos, vea, y aquí Pablo manda a decir que Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir, que dejen de pelear. Tremendo, ¿cierto? Celo por las cosas del Señor. El mismo Señor Jesucristo se indignó varias veces y se enojó por la dureza del corazón de muchos de esos hombres. Los 4 evangelios registran que el Señor Jesucristo volcó las mesas, o más bien purificó el templo. Él llegó y vio el templo hecho un negocio. Estaba estudiando acerca de esto y algunos estudiosos de la Biblia dicen que el Señor Jesucristo limpió el templo en 2 veces. Parece que Juan narra la primera y los otros 3 evangelios la última, parece, pero no hay algo pues cierto. Algunos se basan porque al estudiar Levítico, las casas que les daba lepra las tenían que purificar y tenían 2 épocas, ¿cierto? El sacerdote iba y la miraba y hacía algo ahí y a los 8 días volvía. Y volvía, hacían algo y ya miraban si la casa estaba sana o no. Entonces algunos dicen que el Señor muy probablemente fue 2 veces al templo y ¿qué hizo? Lo purificó. Dice la Biblia que el Señor volcó mesas, que el Señor regó moneda, le abrió la jaula a las palomas, a las ovejas y se hizo hasta un azote de cuerdas. Ay. Pero eso es que celo por la casa de Dios y por las cosas de Dios. Mis amados hermanos, Nehemías, cuando confrontó a los nobles y a los oficiales, también lo hizo públicamente porque fue una situación que afectó a toda la congregación. Los conflictos internos se solucionan confrontando puntualmente y dialogando las situaciones. Eso de evadir, de no dar la cara, de no presentarse para solucionar un conflicto, no es del Señor. De tapar las cosas, de posponerlas, no, mis hermanos. Hay que enfrentarlas. Hermanos, y quiero decir algo acá. Cuando un hermano o hermana se nos acerque a exhortarnos, pues uno espera, ¿cierto?, que van a exhortar con amor. Ese es el patrón bíblico. Pero usted y yo tenemos que ser fuertes también para resistir lo que nos dicen, para recibir lo que un hermano tiene en su corazón, viene de parte del Señor, muy probablemente. Hay cristianos que uno no sabe ni cómo decirle las cosas. Pasa y uno dice, bueno, ¿y a este hermano con qué trapito lo cojo? ¿Cómo le digo? Si le digo así, mal, le digo así, peor. Uno no sabe ni qué decirle. Se cuenta de un hombre que se subió a un camión. Estaba en la carretera, estaba embalado y pasó alguien conduciendo. El hombre se subió al camión,
le estaba haciendo el favor de transportarlo, y el hombre se quedó ahí sentado y dijo, bueno, si le hablo de política y no le gusta, me hace bajar y sigo varado aquí en la carretera. Si le hablo de deporte, va y no le gusta tampoco y me baja aquí. Y el hombre era pensando, ¿de qué le hablo? Y el tipo manejando serio, se veía rudo. Entonces el hombre se le ocurrió decirle, ya sé qué le voy a decir, y entabló una conversación con él. Entonces llega el hombre y le dice, pues sí, y el otro, pues no, y se me baja. No podemos tener generación de cristal en la iglesia. Nehemías fue directo y preciso, les dijo la verdad. Esto es como cuando uno corrige a los hijos. La Biblia dice que si lo corriges con vara no morirá. A veces nos dan varita a los hermanos, pero hermanos, la vara es una muestra de amor. Siempre lo digo. ¿Cuándo sé que un hermano me ama? Cuando ese hermano tiene el valor de decirme la verdad y de corregirme con amor. Lo puedo estar librando hasta de la muerte. Salvará de muerte un alma, dice la Biblia. Y lo mismo sucede con los hijos. Si usted y yo los corregimos con vara, un poquito fuertecito, dice la Biblia, corríjalo con vara, tranquilo, no se va a morir, dice la Biblia. Antes lo librarás, dice, librará su alma del Seol. Claro está que hay hijos que uno los corrige y uno parece que fueran a morir. Pero tranquilo, la Biblia ya dice que no se va a morir. Bueno, y no nos olvidemos de ser ejemplo y testimonio para poder exhortar y tener humildad. Nehemías fue intachable en esto. Fue ejemplo de generosidad y de bondad. Nehemías hablaba y ¿qué? Su testimonio lo respaldaba. Él hablaba y le decía al pueblo, hermanos, lo que están haciendo no está bien. ¿Cómo van a oprimir a sus propios hermanos? ¿Cómo se van a quedar con sus hijos como esclavos? Pero cuando Nehemías hablaba de esa manera, su vida lo seguía, lo respaldaba. Él mismo lo expresa ahí en su capítulo, porque fue un excelente ejemplo de generosidad, de bondad. No imitó a los gobernantes de antes. Él habla de eso ahí. Dice que los gobernantes que tenía Israel antes, ¿qué hacía? Exprimían al pueblo. Muy parecido a lo que pasa hoy en día con los gobiernos, ¿cierto? Que sí, es impresionante. Pero bueno, la Biblia nos manda a orar por ellos. Hay que orar por ellos. Nehemías compartía con los que tenían necesidad. Él no sacó ventaja por ser gobernador. Nehemías supo concluir esta situación, hasta los puso a jurar. Oiga, impresionante ese Nehemías, ¿cierto? O sea, no solamente les dice, van a prometer que no se van a aprovechar de sus hermanos, sino que llama a los sacerdotes, vengan para acá, esto va a quedar por escrito, esto va a quedar firmado. Y sabe algo que él hizo, algo simbólico. Dice que se desdobló los mantos de su manto, los dobleces de su manto, lo sacudió y dijo, el que no cumpla, así lo sacuda el Señor. Tremendo, hermanos. Nehemías. Qué exhortación tan completa. Así la hizo Nehemías. Vamos al último punto, ya para terminar. Último punto. El primero fue la implosión. Segundo, y la tercera, el interés. Vamos a ver a qué nos referimos con esto. ¿Cuál era el verdadero interés de Nehemías entonces? Cuando Nehemías hace esto, ¿a qué le apuntaba? Hermanos, Nehemías pudo haber sido el hombre más rico de su época. Pudo haber sacado ventaja de esa situación. Pudo haber dominado y controlado por ser gobernador. Aprovecharse del pueblo, exprimirlo. Es más, él había podido quedarse en la capital Susa, allá con Artajerjes, como copero, y ni siquiera ir por allá.
¿Cuál era el interés de Nehemías? ¿Para qué toda esta historia? ¿Para qué todo este relato? Claro, Nehemías pudo haber hecho todo esto, haber establecido su propio imperio, pero no lo hizo así. Aparte de dar lo suyo, aparte de dar de sus pertenencias, demostrar que era un hombre bueno y generoso, hay varios detalles aquí para resaltar. Miremos Nehemías 5:16. Esto me llamó mucho la atención. Son versículos allá escondiditos, pero que tienen un gran significado. Nehemías 5:16. También en la obra de este muro restauré mi parte. Nehemías era gobernador, pero no, Nehemías no estaba allá en la oficina limándose las uñas, mirando si tenía los zapaticos limpios. No, señor. ¿Qué hizo Nehemías? Normal, como un obrero más. Se untó. Él restauró parte del muro. Qué bonito cuando uno lee del apóstol Pablo algo similar. Segunda de Corintios 12:15 dice la Biblia que Pablo daba de lo suyo y es más, él dice, hasta yo mismo me gasto por amor a vosotros. Eso decía Pablo. Nehemías gastó todo lo suyo, invirtió todo lo que tenía en la tarea que Dios le designó y aún él mismo se ofrendó al servicio de Dios y de los demás. Entonces sigue la pregunta, ¿cuál era su interés? ¿Detrás de qué iba Nehemías? El reconocimiento, el renombre entre sus hermanos, el buen nombre, los aplausos, los buenos comentarios, o tal vez estaba esperando que cuando terminaran la obra erigieran una estatua y lo pusieran en el Parque de Jerusalén. Nada de eso, ¿cierto? ¿Saben dónde está el secreto de Nehemías en este capítulo? Versículo 19. Vamos a leerlo. Miremos Nehemías 5:19. Él aquí eleva una oración. Y esta oración, hermanos, es muy tremenda. Dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Yo creo que Nehemías no oraba solamente para que Dios se acordara de él en ese tiempo, en esos instantes. Yo creería que no. Muchas veces usted y yo oramos y le pedimos al Señor cosas que solamente el Espíritu Santo las puede interpretar correctamente ante el Padre, porque a veces con nuestras palabras ni podemos. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero ¿quién actúa intercediendo en la oración? El Espíritu. ¿Y saben algo? Hay un texto precioso, Efesios 3:20. Efesios 3:20. Dice la Biblia, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pedimos o entendemos. ¿Cuántas cosas usted y yo le pedimos al Señor que el Señor es allá interpretándonos? Él dice, yo sé lo que me estás pidiendo. Y qué bonito cuando la oración va alineada a la voluntad de Dios. ¿Qué hace Dios? La responde, pero Dios la responde en su tiempo. Entonces, ¿cuál era el interés de Nehemías? Vamos a descubrirlo. Creo que es muy probable que Nehemías tuviese algún conocimiento de las promesas que Dios le hizo al rey David sobre un reino inconmovible. Recordemos que Nehemías conocía muy bien la ley. De hecho, capítulo 1 de Nehemías, él hace mención de la ley. Ahí uno lo va a encontrar. Muy probablemente Nehemías, es probable, él haya tenido acceso a los escritos de Isaías. Y probablemente Nehemías, indagando ahí, se pudo haber encontrado con versículos como los siguientes. Isaías 2. Ya vamos a terminar. Isaías capítulo 2. Miren esto,
tan hermoso. Versículos 1 al 4. Vamos a leerlo desde el 2 de Isaías. Profecía, reino milenial. Creo que el profeta Isaías es el que más habla del reino milenial. Inclusive casi los últimos capítulos, puro reino milenial. Mire lo que dice acá, capítulo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿No será que Nehemías tenía en mente: acuérdate de mí, Señor, para bien, por el bien que le hice a este pueblo? Y tal vez él pensando y proyectándose al reino milenial. Porque nosotros debemos de tener presente algo: lo que usted y yo hacemos aquí va a tener repercusiones eternas. Allá se va a ver lo que hacemos aquí. Allá se va a ver. Capítulo 33 de Isaías. Dice, versículo 15: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho. ¿Se acuerdan de Nehemías? Sacudía su vestido. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. ¡Ja! Acuérdate de mí, Señor, acuérdate de mí. Ahí está la promesa, ahí está la promesa. Y finalizamos con el 35:46, que me fascinó. ¿Ay? No, 35:4b. Es que la B mía se parece a un 6. Miren la segunda parte de este versículo. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¡Ah, qué belleza! Señor, acuérdate de mí para bien. Y el Señor le contesta: he aquí voy con retribución y con pago. Hermanos, qué precioso nuestro Dios. Qué precioso nuestro Dios, y que el Señor nos ayude a tener el mismo interés de Nehemías. Leí una frase que me impactó mucho esta semana, me fascinó, y tenía que ver con la memoria de Dios, la memoria que tiene Dios. ¿Qué hace Dios en su memoria con respecto a sus pecados y los míos? Los olvida. Todo pecado confesado, y por eso queremos decirle aquí a todo aquel que nos visita hoy, que si usted tiene en su vida y es consciente de que ha pecado, y ojalá lo sea, porque todos somos pecadores, Dios promete no acordarse más de sus pecados y transgresiones, así como lo hizo conmigo y lo ha hecho con muchos aquí. Pero la memoria de Dios es tan grande que acuérdate de mí para bien. ¿Sabían ustedes que el Señor se va a acordar de cada uno de nosotros allá en el reino milenial? Por cuanto hiciste a uno de estos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. Señor, ¿pero cuándo? Tranquilo, yo tengo el registro. Yo tengo el registro, yo te vi. Yo te vi cuando diste el vaso de agua. Yo te vi cuando predicaste. Yo te vi cuando hiciste el bien. Qué lindo Dios, ¿cierto? Lo malo, lo pecaminoso, ¿qué? Lo borra. Lo bueno lo recuerda y lo mantiene para luego galardonar. Hermano, esto es impactante. Esto es y así es
nuestro Dios, nuestro Dios. Nehemías dijo algo ahí, y no me quiero ir sin expresar esto. Nehemías dijo algo muy interesante ahí. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera, el versículo 8. Y estamos haciendo todo lo posible para, la última imagen, estamos haciendo todo lo posible para restituir, ¿o para qué? Rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, pero ahora son ustedes los que someten a esclavitud. Miren esta frase, ojo a esta frase: ¿cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? La última imagen, sí. Esta iglesia local hace todo lo que está a su alcance para compartir el mensaje de salvación, porque es el único mensaje que puede rescatarlo y redimirlo a usted para siempre. Usted solo necesita ser redimido una sola vez, no 2 veces, una sola vez, por la persona del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo una sola vez y para siempre, para brindarle un reino sin fin, sempi eterno. Si usted tan solo le rinde su corazón y lo invita a morar en su vida. Qué hermoso el Señor. Les invitamos a todo aquel que hoy nos visita, que aún no le ha entregado su vida al Señor, que hoy tome esa decisión, que usted se vuelva al Señor. Él lo quiere redimir y salvar de sus pecados. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, y por favor, después de orar no se me vayan, que vamos a poner un videito. Listo, es un video cortico de unos 3-4 minuticos, una canción preciosa que tiene que ver con el tema. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Qué bendición, Señor, este capítulo 5 de Nehemías. Qué bueno, Señor, que tú nos recuerdas que debemos velar, que debemos de poner muchísimo cuidado en la manera en que nos conducimos. Señor, yo sé que un día como hoy, tal vez en muchos lugares se puede estar hablando o predicando respecto a buenos propósitos para el otro año. Y no está mal si está centrado y enfocado en tu palabra. Pero, Señor, creo y considero que es una muy linda manera de empezar el otro año en armonía, teniendo presente todos estos principios bíblicos. Padre, si algo empieza a surgir en alguno de nuestros corazones que sea pecaminoso, que atente contra la unidad de la iglesia, que esto pueda ser erradicado por completo. Pero también, Señor, te agradecemos porque tenemos el enorme privilegio de conocer, de discernir tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, a alinear nuestra vida al carácter tuyo, a enojarnos por lo que nos debemos de enojar, pero tener siempre presente lo que dice tu palabra. Airaos, pero no pequéis. Pero también dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no sea un enojo que se mantenga, que permanezca, sino tal vez algo del momento. Porque también tu palabra es clara cuando dice, no deis lugar al diablo. Padre, te agradecemos por el ejemplo de tu Hijo, por el ejemplo de Nehemías, un hombre intachable, un hombre bondadoso, un hombre generoso, y ayúdanos, Señor, a imitar a estos hombres de fe. Y, Señor, también te agradecemos porque tú nos das el privilegio también de poder enfocar nuestro corazón a los intereses tuyos. Padre bendito, ayúdanos, por favor, a vivir sobre esta tierra, pero a proyectarnos al reino de Dios. Que podamos tener la visión que Nehemías tenía. Acuérdate de mí, Señor, para bien. Señor, qué hermoso es saber que los cristianos vivimos por metas muy elevadas, propósitos muy grandes, porque son propósitos eternos y celestiales. Oh Señor,
que nosotros podamos vivir con la perspectiva correcta. Señor, gracias por este año, gracias por un año más y gracias por esta hermosa iglesia. Bendice a cada hermano, a cada uno de ellos en particular. Quizás tú rodeándoles con tu gracia y tu favor. Te alabamos pues y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.